Como decía Martí, una mujer de la que vamos a hablar hoy, poco conocida quizás, o por ahí conocida pero olvidada. Y como venimos haciendo todos los martes, seguimos viendo mujeres diferentes de la Biblia para poder aplicar lo que ellas nos enseñan a través de la palabra de Dios. Y en el grupo nuestro coincidimos con alguna hermana de que nos gustan las mujeres poco nombradas. No digamos anónimas, porque si están en la Biblia es porque no son anónimas, pero sí poco nombradas. Así que coincidíamos en eso con Patricia, que a ella también le gustó y habló de la mujer de Manoah. Entonces, hay mujeres de las cuales... hay mujeres de las cuales se habla repetidas veces en la Biblia, y hay mujeres a las cuales se las nombra una sola vez. Y hay otras que se las nombra por el nombre, y hay otras que se las nombra por el lugar de donde vienen. Por ejemplo, la samaritana. Por ejemplo, la mujer de Manoah, como habló Patri. Por ejemplo, la hija de Jefté. O sea, no dan el nombre, pero ubican de dónde vienen. Y hay mujeres, como decía, que se nombran una sola vez, pero siempre, aunque sea una sola vez que se nombren, tienen una lección y tienen un detalle y algo para imitar. O algo para no imitar. También hay mujeres de las cuales no podemos copiarnos, absolutamente. Así que, bueno, como habrán leído, esta mujer de la que vamos a hablar hoy es Josaba. Pero contra todo pronóstico vamos a tener que empezar hablando de un hombre primero para llegar a Josaba. Así que yo puse como título al mensaje fe, estímulo y fuerza en una mujer, porque es lo que vi en esta mujer. Perdón. Entonces, les decía que tenemos que empezar hablando de un hombre, y el nombre del que vamos a empezar hablando es Joás. Joás era un rey de Judá. Su padre era Ocosías. Sus abuelos, y ustedes ya van a ir enganchando el tema, sus abuelos eran Atalía y Joram. Y su hermana era Josaba y su cuñado era Joiada. Ahora vamos a leer todos estos nombres. Vamos a buscar en Segunda Reyes, busquemos en Segunda Reyes el capítulo 11. Vamos a leer ahí nada más 3 versículos y les comento esto como para que ustedes vayan recordando, porque seguramente lo han leído, pero a veces se pasa el nombre por alto. Segunda Reyes 11, si lo tienen todos, lo empezamos a leer. Dice: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. El versículo 3 dice: y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina del país. Así está un poquito resumida la historia en estos 3 versículos, pero les animo a que sigan leyendo esta historia, que es apasionante, además tiene mucha enseñanza, y van a ver cómo se desenvolvieron todos los hechos ahí con los padres de Atalía, que si tenemos que nombrar a alguien que fue fueron malos, fueron ellos. No sé si en la Biblia existe otras personas tan malas como Jezabel y su marido. Entonces Atalía era hija de Jezabel y era tan mala como su madre. Así que, como para ponernos en el ambiente. Así que la importancia de Joás, por eso empecé hablando de él, es que es el único sobreviviente
de la línea de la descendencia de David. Ustedes se acuerdan que muchos capítulos antes, Dios mismo le promete a David que nunca iba a dejar su trono sin descendencia. Pero Satanás estaba con un soldado, digamos, Atalía, tratando de hacerlo lo imposible para que se cortara esa línea. La usó Atalía de una manera tremenda, que mató a todos sus nietos, pero se le escapó Joás. ¿Por qué? Porque del otro lado estaba Dios con un soldado también que se llamaba Josaba. Entonces la usó a ella para preservar el linaje mesiánico, digamos, el linaje de David. Así que la importancia, para empezar hablando de él, era esto. En este caso, Josaba sería como la salvadora de su sobrino. El nombre de ella significa Jehová es su juramento o Jehová es un juramento. Y ahí podemos entender cómo, usándola a ella y pensando que Dios tiene todo planeado, cómo el nombre de Josaba iba a significar lo que Dios iba a usarla para que preservara ese linaje, porque Dios le juró a David que no iba a dejar el trono sin alguien de su linaje, y la usó a Josaba para que ella interviniera para que Joás no fuera muerto. Nosotros leímos ahí, dice que en el versículo 2, dice que estaban matando a los hijos. Ocosías tenía varios hijos. Joás era el más pequeñito. Quizás no pudo llegar a tiempo Josaba y salvar a más de uno, pero salvó a Joás, el más pequeño. Tenía 1 año Joás. ¿Se imaginan cuando Josaba entró en ese lugar donde estaban matando? Dice, ella había mandado matar a toda esa descendencia. Qué tremenda maldad había en el corazón de Atalía, que no le importó que fueran sus propios nietos, no le importó que eran hijos de su hijo. A ella solamente la motivaba el poder, la ambición. Y tal es así que no le importó su sangre misma, que trató de matarlos a todos. Y de hecho ella pensó que había muerto a todos. Ella estaba segura de que los había muerto a todos. También me gustó el nombre de Josaba, lo que significa. Significa plenitud, mujer completa, significa paciente, significa plenitud en abundancia. Miren ustedes, mujer completa. Y fue quien usó el Señor para poder salvar a este niño tan chiquito. Ese fue su logro. Si resaltamos a Josaba por algo, fue ese el logro, el que Dios usó para salvar al linaje. Y no me puedo dejar de pensar en la valentía que tuvo ella, porque si ella estaba, otra cosa que les quiero comentar es que ella era la esposa de Joiada. Joiada era un sacerdote. Así que ella vivía con su esposo en el templo. Por eso, cuando lo arrebata de la matanza que estaba haciendo Atalía, se los llevan al templo. Dice la Biblia, lo leímos en el último versículo, que lo escondió en el templo de Dios. ¿Y saben por qué? 6 años. Esta misma fe que movió a Josaba a ocultar a su sobrino de la maldad de su abuela, fue la misma fe que llevó a Josabet a ocultar a su hijo de Faraón 3 meses. ¿Se acuerdan que veíamos la última vez que nos habló Diana? Ellos también usaron de mucha fe para poder ocultar 3 meses a un niño, pero acá fueron 6 años. Y hay que mantener a alguien oculto 6 años en un lugar, sin que nadie se entere, más con esa característica que tenía esta mujer que estaba reinando, porque al sentirse segura de que no quedaba de heredero del trono, ella reinó. Y pensaba en Josaba cuando fue y salvó a Joás de su valentía, de su determinación que tuvo, porque tuvo que proponerse hacer eso. Esto sucedió fuera del templo, no sucedió en el templo. Entonces tuvo que ir a ver lo que estaba pasando, tuvo que hacerse de valor y tuvo que, la Biblia dice
que lo sacó furtivamente, o sea que no se tomó un tiempo y dice, a ver si me lo puedo llevar. No, furtivamente agarró, se lo llevó y lo ocultó. Y pensaba que en ese mismo momento ella había perdido ya a su hermano, Ocosías. Perdió a su hermano en un día y perdió a muchos de sus sobrinos en el mismo día. Pero no se quedó con esa pena, no se quedó lamentándose, pobre de mí, se me murió mi hermano, se me murieron mis sobrinos. Ella actuó, ella puso en acción su fe. Ella fue a cumplir, ¿por qué? Porque sabía, estando en el templo, su relación con Dios, ella sabía que Dios había prometido que la descendencia de David tenía que ser preservada. Y fue valientemente a arrebatárselo casi de las manos a quien estaba matando a sus sobrinos. Así que eso me habla de la valentía, por eso pusimos en la pancarta también valentía, determinación y veo que hay una congruencia, una congruencia en la vida de Josaba en este sentido, que fue una mujer dedicada a Dios, pero en el momento que tuvo que actuar, en donde se presentó la oportunidad imprevistamente, ella actuó, puso en práctica su fe. Porque la fe la podemos tener adentro del templo, pero afuera también están sucediendo cosas. Entonces, todas estas cosas que les cuento, y por eso les animo a que sigan leyendo la historia, que es muy interesante, porque después hay unas lecciones también en cuanto a Joás. A pesar de haber sido tan bien cuidado y a pesar de haber sido tan bien instruido, también se equivoca. Después se equivoca y se suelta de los consejos buenos. Pero léanlo y después van a decir que es una historia apasionante. Así que bueno, con todos estos, este inicio que hacemos de la vida de Josaba, quería ver qué lecciones podíamos nosotros aprender de ella. Por sobre todo, creo que es la valentía de Josaba. Entonces, me anoté acá, valentía de ser uno mismo. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en el lugar donde está. Nosotros no podemos ser lo que los otros quieren que seamos, nosotros tenemos que ser lo que somos. Y hay un eslogan que dice que tenemos que tener valentía para aceptar lo que no podemos cambiar, pero sí cambiar lo que podemos, o modificarlo, o mejorarlo. Y como hablábamos al principio, que hay mujeres que solamente se nombran una sola vez y hay mujeres sin nombre, en nuestra congregación también tenemos mujeres que nos muestran valentía y eso es también un agradecimiento a Dios. Como decían las hermanas, soy bendecida por estar en esta congregación, por la familia de la fe que tenemos. Y cuando tenía este punto en consideración, la valentía de ser uno mismo, y pensando en los hermanos de nuestra congregación, en las hermanas, se me venía a mi cabeza un matrimonio, y es Sebastián y Pao. Y le decía que no quería quebrarme porque me llega muy fuerte lo que ellos hacen. Yo creo que hay que ser muy valiente para tener la predisposición que tienen ellos. Pues ellos podrían estar muy tranquilos en su casa, sus 2 niños, sus trabajos, su linda casa, sus profesiones. Pero ellos se ocuparon de mejorar la situación de alguien que está sufriendo. Acá no hay nadie que lo están matando, como en el caso de Josaba, pero están sufriendo. Y ellos 2, motivados por la fe, están haciendo que la vida de ese pequeño esté cambiando. Así que también en la iglesia nuestra, en nuestra congregación, tenemos hermanas que nos bendicen con su vida, con su matrimonio, con sus acciones. Así que acá la tenía ella, a ese matrimonio, en este punto, porque ellos son lo que son creyentes, pero fuera de acá muestran lo que son. Es un ejemplo para que cada uno de nosotros hagamos lo mismo. No vamos a ir todos a ayudar en lo que ella está ayudando porque hay que tener un tacto, hay que tener algo en el corazón para hacerlo. No todos podemos hacer lo mismo, cada uno puede hacer diferentes cosas, pero eso me enseña la valentía
que hay que tener para hacerlo, en dependencia de Dios, porque solas tampoco. Lo haríamos quizás por un tiempo y después ya no. Otro punto que me anoté acá, teniendo en cuenta a Josaba siempre, la valentía para llevar nuestra fe. ¿Y para llevar nuestra fe a dónde? Afuera del templo. Porque acá dentro del templo tenemos fe, cantamos coritos, leemos la Biblia y se nos llena el corazón. Y pareciera que cualquier cosa que se presentara la podríamos hacer. Y afuera se nos baja el nivel, se nos baja la temperatura. Y Josaba no hizo eso. Josaba actuó afuera, motivada por su fe. Y cada una de nosotras, ¿a dónde la podemos llevar? A nuestra casa, a nuestro trabajo. La podemos llevar al vecino, la podemos llevar en nuestra propia familia. Mostrarles la fe. Y acá también tengo otro ejemplo. Todas conocemos cómo se muestra la fe cuando se presentan situaciones difíciles. Todas vimos acá a nuestra hermana que ella partió con el Señor, María Ilka. Ella tenía a veces sus piecitos llagados y venía a la iglesia. Y yo me pregunto, hay gente que aún teniendo comodidades como autos, como lo que sea, colectivo, taxi, y no vienen a la reunión. Y es acá donde está la bendición, y es acá donde aprendemos a valorar la fe, y es acá donde crecemos para poder aplicar esa fe afuera. Lo vemos ahora actualmente, nuestras hermanas Diana, Marti. Fe, ellos nos están mostrando, porque es fácil decirlo, no, tenés que tener fe, no, vos vas a ver que el Señor te va a ayudar, pero cuando estás pasando esa prueba tremenda, ahí tenés que mostrar la fe. Y nos están mostrando, las hermanas nos han estado bendiciendo con eso. Y ellas quizás no lo saben, pero hemos aprendido muchas cosas como congregación con esta situación. Y yo a ellas las ponía en este punto también. La valentía de llevar la fe afuera, cuando la situación es apremiante, cuando la cosa se vino de un momento para otro, cuando la cosa no la teníamos pensada. Otro punto que anoté también es la valentía para aceptar el paso de los años. Esto para todas nosotras grandes. De poder llevar los años que nos están viniendo encima con dignidad. Y en este punto me acordaba mucho de Lucas capítulo 2, cuando hace mención a Simeón, cuando por medio del Espíritu Santo a Simeón le dice, vos no vas a morir hasta que no veas al ungido del Señor. Y Simeón lo tuvo en brazos. Pasó tiempo, pero llegó el momento en que se cumplió lo que el Señor le había dicho. Y Simeón tuvo al Mesías en sus brazos. Y dice que bendijo a Dios por eso. Y la otra mujer que ya también hablaron en alguna reunión es Ana la profetisa. La Biblia nos dice que era de edad avanzada. Y nos da otros detalles como diciendo 7 años casada, 84 años viuda. Otra mujer que podía haber estado abatida, bajoneada. Solamente tuve felicidad 7 años con mi marido y me lo arrebataron. Pero dice que 84 años viuda y no dejaba el templo de día y de noche. Y si hacemos alguna cuenta media rápida, ella ya tendría más de 100 años en ese momento. Y estaba en el templo, dice la Biblia, día y noche. Y otra vez vuelvo a lo mismo. Este pasaje me hace acordar mucho los miércoles cuando venimos a la reunión de oración. Y yo veo, a veces somos 25, 30. Saben que a mí me cuesta mucho orar, a todo el mundo yo creo que le cuesta concentrarse y orar, pero el momento más hermoso para orar es cuando venimos a la iglesia y cuando nos apartamos para orar y podemos estar, de hecho a veces seguimos orando y los hermanos ya están entrando a la iglesia y nosotros seguimos orando, porque es acá donde aprendemos a hacer eso y donde nos volcamos de corazón. Y eso nos ayuda a que en casa después sea más fácil seguir orando. Y por eso esta mujer de
100 y pico de años me dice, ella iba a la iglesia y allá no había autos tampoco. ¿Cómo iría? No lo sé. Si quedaría cerca o lejos del templo, no lo sé. Pero yo hablo de mí. A veces nos duele el cuerpo, no venimos. A veces estamos un poco cansadas, no venimos. Señor, cuánta misericordia de parte de Dios para nosotros. Que lo dejamos como una cosa de que si tengo tiempo voy. Y la reunión de oración sabemos que es una oración pilar para la iglesia, los miércoles. Así que bueno, llevar los años con mucha valentía también. Porque saben, hermanas, somos grandes, pero podemos seguir haciendo cosas. Y la edad avanzada de las mujeres son las que bendicen, porque las jóvenes nos van a ver a nosotras. Quizás no le vamos a dar ejemplos de grandes ejemplos, ni vamos a salir en ningún libro tituladas, pero quizás con la conducta nada más, diciendo, sí, me acuerdo de la hermana que no faltaba a las reuniones. Sí, me acuerdo de la hermana que siempre llegaba a horario. Sí, me acuerdo de la hermana que cuando vos la llamabas ella venía urgente. Tenemos que dejar huella, y las mujeres grandes somos las responsables de mostrar eso. Así que la dignidad de envejecer tiene que estar ahí, sirviendo al Señor. Todos siempre nos dicen los hermanos, no se jubila nadie en la iglesia. Nosotros tenemos que estar hasta último momento, como lo estaba Ana en el templo. Otro puntito que me anoté es valentía para poner límites. La valentía que tuvo Josaba, yo me imagino, es en 6 años tener a un niño de 1 año hasta los 6 años, tuvo 7 cuando ya lo coronaron rey de Judá. Muchos límites le debe haber puesto Josaba. No te asomes a la ventana, no te vayas al patio, no te vayas a ver tu abuela. No sé lo que le debe haber dicho, pero me imagino que le puso muchos límites, porque en 6 años Atalía no se dio cuenta de nada. Claro, Atalía no quería saber nada con la palabra de Dios, entonces el templo no lo pisaba. Ella no iba al templo nunca. Y eso fue una ventaja para el matrimonio de Joiada y Josaba, para mantener a su sobrino escondidito. Pero aún a Joás seguramente le puso límites. Y cuando pensaba en los límites, pensaba en las hermanas jóvenes, y sobre todo las hermanas que tienen la profesión de maestra, porque en este tiempo está todo dado vuelta y lo sabemos. Los valores son todos diferentes a lo que Dios quiere para cada una de las personas. Y ellas tienen que batallar con eso, y son las que van a tener que estar al frente de muchos chicos y cambiarle lo que vienen trayendo de la sociedad, donde les dicen que el aborto está bien, donde les dicen que papá y papá puede ser, que mamá y mamá puede ser, que no importa que no te cases, que podés vivir tranquila, que un niño de 10 años te puede decidir si es un niño o es una niña. Esas cosas que ni me imagino que pueden estar pasando, que solo de oídas puedo escuchar a algunas mamás que a veces cuentan, y va a ser tremendo para ellas como enseñadoras. Por eso pienso que ellas son las que más necesitan por ahí de oraciones de parte de la iglesia, para llevar esa fuerza y esa valentía de decir que no es así, no es lo que Dios quiere. Y el resto de nosotras como tías, porque Josaba era tía, por eso me busqué a Josaba, ¿se dan cuenta? Como yo no tenía los hijos, como tías, como abuelas, como madres, como amigas, los límites, poner los límites. Lo que está mal va a estar mal siempre. Lo que la Biblia no dice que está bien es lo que no está bien. Y también me hacía acordar a Daniel. Daniel era jovencito cuando fue de esclavo a Babilonia. Pero dice la Biblia que él propuso en su corazón no contaminarse. Entonces es una actitud que tenemos que llevar adelante. Y para proponerse necesita ser valiente, necesita ser fuerte, necesita mantenerse, necesita ser
congruente con lo que vive y con lo que aprendió. Y ahí pensaba en esto de los no. Y no tenemos que, no importa si se enoja el otro, vos lo aclaraste, vos le advertiste, ya no es tu responsabilidad. La responsabilidad nuestra es decirle, no es lo que Dios dice. Después, si él hace otra cosa, es un problema de él, pero no quedarnos calladas. Acá, en estas dos mujeres que vimos así a la pasadita, Atalía y Josaba, podemos definir que Atalía era la encargada del mal, o la líder del mal, y Josaba era la salvadora. No quiere decir que todas las mujeres son malas, ni quiere decir que todas las mujeres somos buenas. Son buenas. Que todas las mujeres son buenas. No es una cuestión de género, es una cuestión de predisposición del corazón. Si el corazón le pertenece a Dios, las acciones van a mostrar eso. Si el corazón, como el de Atalía, no le pertenece a Dios, sus acciones también van a mostrar que no le pertenece a Dios. Así que podemos ser mujeres, todas, pero si el corazón de esas mujeres no está con Dios, las acciones van a ser tremendas. Acá Atalía no tuvo en cuenta, como les decía al principio, su consanguinidad. O sea, era la abuela y ella misma mandó a matar a sus nietos. Josaba era la tía y tenía un amor diferente. Ella no quería que muriera. Y un último puntito que tengo anotado es valentía para cortar con las herencias de nuestros padres. Algunas han tenido la bendición, como hablábamos al principio, de nacer en hogares cristianos, con padres cristianos, con enseñanzas lindas, con valores. En el caso mío, no fueron cristianos mis padres hasta mucho tiempo después, pero tenían valores. Y yo fui criada con valores desde chica. No en el camino del Señor, pero sí con valores morales claros. Pero hay otros que, por el hecho de no ser creyentes, no han tenido valores y han sido criados en diferentes tristezas, en diferentes abusos, en cosas tremendas. Entonces, y miramos el caso de Atalía, su madre Jezabel, la más mala de todas, y Atalía tomó todo lo que su madre era, o sus padres eran. Josaba vivió también con Atalía, era la madrastra, porque ella era hija de Joram, pero no hija de Atalía. Y convivió con ella mucho tiempo, pero no se le pegó nada de lo que Atalía era. Entonces, ella cortó con esa herencia. No quiere decir que porque tuve una infancia fea voy a seguir teniendo tú una vida fea. Hay que saber cortar con eso y para eso se necesita también valentía de parte de cada uno de nosotros con la ayuda de Dios. Porque si tu mamá no te tuvo en cuenta cuando eras chiquita, si tu mamá te humilló, te menospreció, no puedes repetir la historia. Si sos creyente, no puedes. Si no le pasó nada, entonces yo sigo haciendo como a mí me criaron, yo lo hago. No. O sea, eso es valentía para cambiar la situación, para revertirla. A veces dicen, mi mamá no estuvo nunca conmigo, por X razones, porque trabajó, por lo que sea. Bueno, vos que tenés a cargo niños ahora, no hagas lo mismo. Porque si te dolió eso, vos tenés que tener esa valentía de cambiar la situación. Así que también la tomaba como ejemplo a Josaba en esto, en no tomar lo que ella aprendió de chica. Ella vivió otra vida, en la misma familia, pero vivieron vidas diferentes. Por eso, en 2 Timoteo 1:7 que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Y eso es lo que tenemos cada una de sus hijas, espíritu de poder. Solamente que la tenemos que poner en práctica, tenemos que ponerla en acción. Y también por eso tomamos ese texto
de 1 Corintios 16, 13. Dice, manténganse alerta. ¿Qué quiere decir? Yo lo desarrollaba de esta forma. Manténganse alerta, hermanas, porque afuera de la iglesia están pasando cosas. Pau y Seba lo supieron ver. Están pasando cosas afuera, así que manténganse alerta. Dice, permanezcan firmes en la fe, porque si no estamos firmes en la fe no vamos a poder hacer nada. Y para poder tener esa firmeza en la fe, tenemos que asistir a la iglesia, tenemos que leer la Biblia, tenemos que estar orando. ¿Se acuerdan cuando le dice el Señor Jesús a Pedro, yo he pedido por ti para que tu fe no falte? A veces nos falta la fe. Por eso tenemos que dice, permanecer firmes en la fe. Y el texto termina diciendo, sean valientes y fuertes. La valentía tiene que destacarse en un hijo de Dios, porque no vamos por nosotros mismos, vamos con la ayuda de Dios. Y fuertes. Yo las veo, a Diana, la veo a Martí, fuertes. ¿Por ellas? No, Señor, por el Señor y por el acompañamiento de todas las hermanas con oración y de muchos hermanos que ni siquiera conocemos. Y las vemos fuertes y nos anima, nos bendice. Y si ellas están acá, ¿por qué nosotros nos vamos a quedar en casa? El Salmo 25:3 me lo anoté acá también y dice, nadie que confió en ti será jamás avergonzado. Si tenemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios, no vamos a ser avergonzados nunca, porque Él va a cumplir lo que dijo. Él dijo, no te faltará rey en tu trono. Satanás trató de que eso no sucediera, pero Él ya lo había dicho y así se hizo. Usó a personas para que así sucediera. Y acá lo último que les digo, chicas, es de poder darle gracias a Dios por ese poder de Dios. Porque el poder de Dios es mucho, mucho, mucho más fuerte que el poder del mal. Y va a aparecer el mal, pero el poder de Dios es mucho más fuerte. Entonces tenemos que ser agradecidas, darle gracias a Dios por eso. Y pienso en este tiempo que estamos viviendo nosotras, en donde nos encontramos con muchas personas que ya no muestran moral, que ya no muestran valores, que ya no hay integridad en casi ninguna persona de afuera, en donde parece que el ser deshonesto es una cosa normal. Y si sos deshonesto en el trabajo, no importa, porque también el otro es deshonesto, el otro es deshonesto. Ya parece una cosa, ya se ha normalizado todo eso. Y la bondad de las personas, cuando aparece alguien como ellos que ayudan a niños que están con problemas tremendos, parece que la bondad es una excepción. Y la regla debería ser la regla, la bondad, no una excepción. ¿Se acuerdan? A veces hay una noticia en la televisión y dice, fulanito encontró una billetera y la devolvió. Y salen las noticias. Eso debería ser lo normal. Y sin embargo llama la atención porque ya no es así. Ya se la dejan directamente en la billetera. Entonces si la devuelve ya es una cosa normal. Debería ser al contrario. Pero aún así, no tenemos que desesperarnos como creyentes, como cristianos. Porque ¿quién es nuestra esperanza? El Señor. Y lo que Él dijo, eso se va a hacer. Porque Él es el que... Estamos del lado del ganador. Entonces tenemos que estar tranquilas. Porque lo que Él dijo va a prevalecer. Así la situación que se ve en la calle, que se ve afuera, que se ve en el mundo, es decir, ¿hasta dónde vamos a parar con este mundo, con esta gente? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están los valores perdidos? No tenemos que decaer, tenemos que seguir confiando en lo que Dios dijo. Así que me gustó mucho, fui muy bendecida. Yo, si me hubieran preguntado, tendría que haber dicho, fui muy bendecida al Señor alumbrarme con esta mujer. Y ahora se la van a acordar quizás un poquito más, porque muchas hermanas me decían, no es que la tenga tan clarita a Josaba. Bueno, ahora ya sabemos un poquito más de ella y de su valentía.
y de su fuerza, siempre en Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Que el Señor nos ayude para poder hacerlo, para mirar las josadas que tenemos acá en la iglesia y poder aprender de ellas. Bueno, que el Señor les bendiga.